escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Muy buenas noches, estamos en hashtag Tu Economía en Juego. Tenemos hoy como invitado de honor en esta mesa al que está promovido como secretario de Turismo del próximo gobierno, Miguel Torruco Márquez. Saludamos a nuestros compañeros. Carlos Mota, muy buenas noches. Buenas noches. Alberto Aguilar, muy buenas noches. Hola, tocayo, qué gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches, don Miguel. Uno de los proyectos que se han barajado para el siguiente gobierno es el Tren Maya. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué aportación real para atraer turismo en México tiene este proyecto? Bueno, primero me da mucho gusto estar con ustedes y comentarles que pues antes de hablar del proyecto, ¿por qué se va a hacer un proyecto regionalizado donde se integre el producto y se diversifica lo que son 4 o 5 estados? Les recuerdo que la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas. Y bajo ese concepto, pues el año pasado cerramos en el lugar número 15. Pasamos del 14 al 15. Y en gasto per cápita todavía tenemos pues lugares muy críticos. Quiere decir que de nada nos sirve que vengan más y gasten menos. Tenemos que integrar, comercializar mejor el producto, diversificarlo, para que responda a las necesidades y expectativas del consumidor. ¿Quiere decir que están enfocados a un turismo de excelencia, un turismo mayor? Pues lo mismo que hicimos aquí en la Ciudad de México. Llegamos a la Secretaría de Turismo y habían 7 rutas de turibús. Terminamos con Capital Bus, Tranvía Turístico, Turisky con 2 helicópteros y se crearon 85 rutas. Es decir, fue por lo que la ciudad empezó a cambiar de giro, ya no de negocio, sino de turismo convencional. Y por eso recibimos los premios a nivel internacional y las menciones como en New York Times, Expedia o Travel + Leisure, que nos puso en primer lugar. Ahora va a ser lo mismo, pero en lugar de 16 delegaciones, 32 entidades federativas. Miguel, pues también el foco del turismo interno es muy importante porque además es el que genera, digamos, el soporte, el mayor soporte de lo que es el turismo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué viene Alberto? Ahí? Pues los que siempre sacan a flote el negocio es el turismo interno o doméstico. Por eso hay que tener mayor atención con ellos para poder sacar adelante ese segmento. ¿Cómo le hicimos aquí en la Ciudad de México? Creamos el programa Disfruta Ciudad de México. ¿En qué consistió? En marzo del 2013 lo pusimos en marcha. ¿Y en qué consistió? Bueno, pues en primer lugar, hablé con las líneas aéreas, los hoteleros, los restauranteros, agentes de viaje, con todas las personas involucradas en el sector, inclusive hasta los representantes de los parques temáticos, y comentamos si efectivamente el turismo de negocio venía de lunes a jueves y luego caía la ocupación a niveles muy dramáticos, pues utilizar el contraflujo para poder hacer descuentos atractivos y incentivar a toda la gente del interior del país a que vengan a conocer la Ciudad de México. Precisamente ese programa, posteriormente ya en el 2016, bajo el mismo concepto, la Secretaría de Turismo Federal pone en marcha
Viajemos Todos por México bajo el mismo concepto. Miguel, se ha hablado mucho del tema presupuestario y lo que implica el derecho de no inmigrante, lo que se cobra a los turistas internacionales y las eventuales reasignaciones que se hará de ese dinero para el tren, por ejemplo, el Tren Maya, y también para la promoción turística, porque en editoriales uno escucha, se escucha por aquí y por allá que eventualmente ese dinero podría ser reasignado y algunos industriales del sector turístico están temerosos de que se caiga la promoción hacia afuera. La promoción va a seguir. Primero estamos viendo cómo adelgazar para ser más dinámico, más expedito, tanto Secretaría de Turismo como Consejo, como Fonatur, ver cuánto se ahorra, ver qué contratos valen la pena dejar o cuáles no. Por ejemplo, hay uno que cuesta 43, 45 millones de dólares, que es el espectáculo de Circo Soleil de Lucía, que dicen que es excelente para promover el turismo. Yo no lo veo así, pero hemos consultado con dueños de parques temáticos y líderes del sector y están de acuerdo a que no ha sido lo más adecuado canalizar ese recurso anualmente para un espectáculo que pues realmente pareciera que estamos fomentando el arte y la actuación, pero de los extranjeros y no del mexicano. Entonces, primero vamos a terminar, en eso estamos, viendo el aspecto de reducción de algunas plazas para que posteriormente los programas que vamos a dejar y cuáles vamos a eliminar, con cuánto se cumple la meta de la estrategia de promoción para cumplir con las ferias, con la campaña paraguas, con las asignaciones presupuestales, y a partir de ese momento sabremos con cuánto podemos contar para que ya por parte del secretario próximo de Hacienda, Carlos Ursúa, pues diga de a dónde se obtendrá ese recurso. Pero ese es un asunto que quedará en manos de la decisión del presidente y del secretario de Hacienda para cumplir con la meta y la promoción y no caiga el turismo, haciendo la aclaración que ya se percibe una cancelación del 18% para esta próxima temporada de diciembre. También ya lo reconocieron grandes turoperadores internacionales y también hay, por el problema lamentable de la inseguridad, y por el otro, el sudamericano, que ya también se percibe un problema de contracción económica. Entonces vamos a tener una caída en el ranking mundial, así como en su momento di a conocer en el martes 16 de enero, en el marco de Fitur España, convocamos a los medios, dimos a conocer la plataforma turística del candidato en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, pero también dimos las expectativas del cierre y nosotros fuimos quienes acertamos que no íbamos al séptimo, íbamos al sexto. Pero también hay que considerar que en el camino hubo 3 países que siempre han estado arriba de nosotros que tuvieron problemas, como el caso del Reino Unido, por el asunto del Brexit, que sufrieron un boicot de la comunidad europea. También Alemania, que tuvo problemas de carácter migratorio y tuvo Rusia, mayor, ¿no? También, ¿no? Restricción, y Turquía, por problemas de inseguridad y de que por segundo año consecutivo tenían la alerta 4, máxima alerta de Estados Unidos para evitar México que viajen. Tiene un panorama verdaderamente extraordinario en materia de turismo, desde sus playas hasta sus lugares históricos, arquitectónicos y demás. ¿Se ha pensado en otro tipo de cuestiones? Por ejemplo, el turismo religioso, por ejemplo, el turismo cinegético, ese tipo de cuestiones. Nuestra estrategia fundamental está en elevar el gasto per cápita. Los segmentos que a nivel internacional tienen ese tipo de ventaja de que gastan más es el turismo cinegético, el turismo de incentivos, el de convenciones, el médico sobre todo, que hay que saberlo explotar mejor, y de esa forma vamos a elevar el nivel de socioeconómico del turismo de internación para que provoque una mayor derrama y dejemos ese 15º lugar que está todavía muy por abajo. Yo recuerdo que en 1994 fue la mejor época
cuando estuvimos en el 9º lugar en la escala mundial de la Organización Mundial de Turismo en materia de divisas. Y pues obviamente sí se ha hecho mucho. Reconozco la excelente labor del secretario de Turismo, quien es un buen amigo de un servidor. Y nada más hay que complementar ahora con una visión diferente, porque el modelo turístico que pone en marcha Antonio Enrique Sabiñac a inicios de los 70s, con Infratur, cuando lo fusiona con Fogatur, surge el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y en el mismo enero del 75 se crea la Secretaría de Turismo con aquel señorón don Julio Gífil Almada. Pues ese modelo, con los centros integralmente planeados, se fue agotando. Y hoy en día, ¿qué es lo que hemos visto? Que no se consolidó muchos de los desarrollos. Huatulco, pasaron ya más de 30 años y todavía faltan 150 kilómetros de la autopista de Oaxaca para la costa, la escalera náutica, es decir, yo lo llamo el síndrome Akenatón, aquel faraón egipcio casado con Nefertiti, padres de Tutankamón, que cuando llega al poder dice, soy Ra, soy el sol, y aquí es borrón y cuenta nueva. Nosotros no vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a consolidar lo existente, las inversiones que se tienen ya en muchos lugares de todos los sexenios que ha habido el síndrome Akenatón, pues hay que retomarlos para poder generar el empleo en el corto plazo, que es lo que requiere y demanda el país entero. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar a nuestro compañero Julio Pilotzi, que nos da un panorama del escenario económico-financiero del país. Adelante, Julio. Buenas noches. Muchas gracias, mi querido Alberto Barranco. Muy buenas noches a todos. Donde los problemas no terminan es en la compañía JCPenney. Y es que luego de anunciar recientemente la salida de su director general, ahora renuncia su director de finanzas. Su nula visión de negocios para atraer nuevos compradores la ha llevado a tener una deuda de $4,000 millones. En 2017 cerró 141 tiendas y este 2018 cerrará 8 más. 3 de los principales fabricantes mundiales de tecnología de criptomoneda, Bitmain, Canaan y Evan, están planeando vender acciones en el mercado de China. Una clave para que sea un éxito es cómo los gobiernos se ocupan de regular las monedas digitales. Y finalmente le comento que la compañía Shell ha acordado con sus socios, entre ellos PetroChina y Korea Gas, hacer oficial que invertirán $40,000 millones para poner en marcha un proyecto de gas natural licuado en el oeste de Canadá, el más grande de su tipo en años, que abrirá la ruta más rápida hacia Asia para el gas de América del Norte. Hasta aquí este apartado en hashtag Tu Economía en Juego. Muy buenas noches. Regreso con ustedes. Gracias, Julio. Muy amable. Buenas noches. Y bueno, continuamos. Vamos a las conclusiones. Lamentablemente el programa se nos acaba. Oye, ¿y cómo hacer que no se sientan abandonados, digamos, algunos destinos turísticos que son importantes en el país, pero que a lo mejor no van a entrar en la ruta del Tren Maya o que no estén, digamos, en estos centros integralmente planeados que se van a consolidar de parte de Fonatur? Diario me he estado reuniendo con gobernadores y sus secretarios de turismo para diseñar productos ancla. Ya hablé con el de Oaxaca, ya hablamos con el de Baja California Sur, con Colima, en fin. Todavía en estos 2 próximos meses que resta para la toma de posesión, habré concluido la reunión con todos los gobernadores y sus secretarios de turismo para, de esa forma, diseñar en cada lugar un atractivo ancla que, por cierto, les va a llamar mucho la atención lo que estamos concibiendo para cada estado de la República. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, en Mexicali, Chinatown. Si viven 100,000 chinos que vinieron desde la época... ¿No se construye el ferrocarril? Desde la época del ferrocarril, pues hay una ciudad subterránea donde vivían ahí los chinos. Eso es turísticamente, esas catacumbas es como las de Roma, pero esa es una ciudad donde tenían recámaras, auditorio, una serie de atractivos, iluminado con figuras, es espectacular. Y el Chinatown, a la entrada de la carretera, les aseguro que va a detonar mucho el turismo de Estados Unidos con Mexicali, y el gobernador, que además nosotros ya no vemos colores. Se ganó la elección, aquí todos somos México y hay que trabajar para el bienestar
de este gran país. Miguel Torruco Márquez, el próximo secretario de Turismo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches. mi querido Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, por saludarte. Miguel, muchas gracias. Buenas noches.